Buenos días a todos. Vamos a dar comienzo a el webinar. Eh, Queremos agradecer su participación en este evento de gestión integrada de riesgos. Empezar por presentarnos. Somos ITSTK, una empresa de consultoría, servicios y soluciones tecnológicas enfocada en dar respuesta a las necesidades y el logro de los resultados de nuestros clientes. Nuestros servicios se basan en buenas prácticas a nivel mundial y nuestras soluciones tecnológicas se basan en los proveedores líderes del mercado. El portafolio de ITSTK está enfocado en generar los siguientes resultados para sus organizaciones: mejorar la experiencia de clientes y usuarios, mejorar la productividad empresarial, entregar resultados más ágiles al negocio y optimizar los costos de TI. iTeam es una empresa dedicada a la resiliencia organizacional. Desde el año 2004 cuenta con sedes en Colombia, Panamá y México. Su misión es ayudar al mundo a ser más resiliente, desarrollando proyectos de las disciplinas que la soportan, como continuidad de negocio, gestión de crisis, recuperación ante desastres de TI, DRP, etc. Cuentan con más de 17 años de experiencia en el mercado latinoamericano, incluyendo algunos clientes con operaciones en Estados Unidos y Europa. En el webinar de hoy contaremos con el conocimiento y experiencia real de nuestros invitados expertos en resiliencia organizacional, Diana García y Norman Ramírez. Diana es administradora de empresas, máster en gestión de riesgos con más de 15 años de experiencia, con varias certificaciones relacionadas en continuidad de negocio, riesgo y resiliencia. Auditor líder ISO 27001 y TIL B3. Y Norman es ingeniero industrial y especialista en sistemas de información con más de 20 años de experiencia, con varias certificaciones relacionadas en continuidad de negocio, riesgo y resiliencia, instructor y comisionado para Latinoamérica desde el 2012, del DRI de Estados Unidos y el MBCI de Inglaterra, así como auditor líder ISO 22301 2019 de ICOR ANSI, experto representante de ICOR ante ISO desde el 2019. El objetivo de hoy es compartir las claves del enfoque de los 12 dominios del marco de resiliencia organizacional. Durante la charla estará la funcionalidad de preguntas y respuestas en el panel derecho de la presentación de la app de Teams o por el navegador web. Algunas se irán respondiendo a medida que vamos avanzando y otras las dejaremos para el final. También tendremos otras herramientas interactivas que les invitamos a utilizar. Les pedimos por favor que pongan su nombre y empresa si están de acuerdo al hacer la pregunta. Sin más preámbulos, les cedo la palabra a Norman y a Diana. Muchas gracias, Juan José. Y pues gracias a ITSTK por invitarnos a nosotros a ITIN a hablar acá un poco de lo que es resiliencia y de cómo está como parte de la gestión integral de riesgo, que también es el concepto de este webinar, ¿verdad? Entonces, lo primero es que tenemos la definición de lo que es resiliencia operacional, ¿verdad? Y la palabra operacional es importante porque también tenemos lo que es la resiliencia en general o resiliencia organizacional. Y aquí operacional, pues realmente se enfoca en las dos disciplinas más conocidas dentro de resiliencia, que es continuidad de negocio y la parte de recuperación de tecnología, que es lo que se conoce como DRP, ¿cierto? Y que actualmente además tiene el componente de ciberresiliencia que está relacionado con todo lo que son ataques cibernéticos y que en ese sentido es de seguridad de la información, pero que afectan la operación y que pueden interrumpir a los negocios. Entonces, esta es la definición que usamos, ¿cierto? Es esa habilidad de una organización para continuar y entregar los servicios o productos a los que se dedique cuando hay eventos de interrupción y pues seguir adelante, que apoya a las áreas específicas de procesos productivos, ¿cierto? Entonces este es como el enfoque que tenemos y obviamente todo esto hace parte de una gestión de riesgo integral, ¿cierto? Aquí también siempre nos gusta traer las definiciones y la historia, ¿cierto? Porque no siempre se conoce. Realmente resiliencia es de una característica de los materiales, digamos, ese fue su concepto inicial, que siempre se ha utilizado, y viene una palabra en latín incluso, y que
lo que define es cómo un material puede volver a su estado inicial cuando ha sido sometido o ha tenido alguna perturbación, ¿cierto? Y que luego vuelve a su estado anterior, ¿cierto? Entonces ese concepto se ha llevado ahora tanto a las personas, entonces ahora se habla de ser resiliente como persona, como ser humano, también de las organizaciones, que es donde más nos vamos a centrar y que es lo que venimos trabajando, y es que una organización puede adaptarse, anticiparse y responder a esos cambios de manera que esté alineada con su estrategia y pueda seguir adelante y además de eso prosperar, ¿cierto? No solo sobrevivir, sino prosperar. Eso ahí es donde empieza a haber una diferencia, por ejemplo, con solo continuidad de negocio, que sí es parte, pero hay que mirarlo un poco más allá. Y también la resiliencia es un concepto que se debe llevar a lo que son las comunidades, ¿cierto? Entonces, si se dan cuenta, van como en niveles, personas, organizaciones y las comunidades. Las personas conforman las organizaciones en un ámbito más grande están dentro de comunidades. Y para que tengamos resiliencia a todos esos niveles, pues tiene que haber una integración de lo que se define en cada uno de ellos, ¿cierto? Porque al final no sirve solo ser resiliente como persona o como organización, sino que hay que también llevarlo a comunidades, y comunidades son las ciudades donde estamos, o las áreas, las regiones o los países. Eso digamos que ya sería entrar en más detalles, pero va por ahí esa definición. Obviamente, para tener una organización resiliente, tengo que tener personas resilientes a su interior. Vamos a ver un video corto, unos 3 minutos, sobre lo que es la resiliencia organizacional. Está en inglés, pero tiene subtítulos en español. Y podemos empezar. El BSI es el British Standards Institute, que es uno de los que define pues, todos estos estándares internacionales. In today's interconnected and volatile business world, the ability of an organization to anticipate, prepare for, respond, and adapt to change is more important than ever if they're to survive and prosper. A resilient organization is one that not merely survives over the long term, but flourishes, passing the test of time. A business leader's primary responsibility must be to ensure that their organisation performs consistently well and to leave it in robust shape for the future. To achieve that, they must ensure their organisation, as well as the business, is resilient. Mastering organisational resilience requires the adoption of excellent habits and best practice to deliver business improvement by embedding competence and capability throughout the organisation and across the supply chain, from products and services to people and processes, from vision and values to culture and behaviours. These multiple characteristics determine the way an organisation thinks, its time horizons, how it should be run, how it will be perceived, how it meets customer needs, and what the experience of working with it will be. This approach to organisation resilience enables leaders to take measured risks with confidence, making the most of the opportunities that present themselves. If leaders have a full understanding of their organisation's capability and the market they serve, they can anticipate change and move swiftly when the opportunity arises. By making sure their organisation is resilient and able to demonstrate it, leaders also ensure that it is reliable and trustworthy for its employees, customers, suppliers, investors, and other business partners. BSI's model for organisational resilience is built upon a century of experience and tens of thousands of client and expert interactions around the world. At BSI, we realise there are core components at the heart of organisational resilience. It's about delivering the right products and implementing the right processes with the right people, thinking organisation-wide about operations, supply chain, and information resilience. It's about becoming a more adaptive, agile, and robust organisation, and acquiring the habits of excellence and continual improvement. Harnessing experience is learning not only from your own experience, but also that of others. Act smart and fast-track up the organisational learning curve. Take advantage of collective wisdom through best practice sharing. BSI helps organisations embed habits of excellence, and the ultimate manifestation of making excellence a habit
is the continual drive for organizational resilience. Whatever the future holds for your company, BSI's approach to organizational resilience will help you harness your experience, embrace your opportunities, and pass the test of time. Ok, gracias. Ahí, como se dieron cuenta, es un conjunto de cosas, ya muchos temas, comportamientos, formas de hacer las cosas y la visión que tienen las empresas sobre su operación y el futuro. Y todo eso hay que integrarlo para realmente poder decir que es una organización resiliente. Aquí están como algunos estadios que están definidos en esa evolución, ¿cierto? Lo primero pues es sobrevivir y ahí es donde vemos una actitud reactiva y es lo que en el pasado se llamaban planes de contingencia, ¿verdad? Y que tratan de contener estos eventos y para lo cual hay unos procedimientos, planes, ciertas cuestiones preparativos muy puntuales. Y eso, digamos, es como fue lo primero que se hizo. Dentro de eso, digamos, de lo más relevante siempre ha sido todo lo que tiene que ver con tecnología, ¿cierto? De cómo sobrevivir cuando falla un servidor o algo por el estilo. Luego está ya lo que viene en estabilizar y reconstruir. Aquí podemos hablar más de continuidad de negocio, ¿verdad? Porque tenemos una visión más amplia, más de holística en términos de ver diferentes procesos y cómo interactúan entre sí mismos y cómo lograr que funcione bien, ¿cierto? Pero aquí seguimos muy alineados con la operación, ¿cierto? Y allí puede también haber procesos que son de tecnología. Obviamente, la gestión de tecnología es considerada un proceso crítico en sí mismo normalmente, porque es transversal, porque soporta un recurso que es muy fuerte y crítico para las organizaciones, que es la tecnología y la información. Entonces, aquí también vemos ese tipo de evolución, ¿cierto? Donde ya tenemos un plano, un programa de continuidad de negocio, incluso se puede llevar al nivel de una certificación de un sistema de gestión. Pero luego ya para poder a ese siguiente paso de ser resiliente, lo que realmente tengo que hacer es una anticipación y ser muy flexible con la forma en que funciona mi negocio y eso puede implicar cambiar mis modelos de negocio, la estrategia, tengo que tenerla clara y la visión y a eso es a lo que se apunta actualmente en ser resiliente o ser una organización resiliente. ¿Y cómo se logra eso? Entonces, ahí podemos ya pasar a la próxima. Hay que tener claro que no es de un día para otro. Y aquí tenemos algunos ejemplos que podemos relacionar con esta resiliencia organizacional. Por ejemplo, Netflix es una empresa que empezó muy pequeña, pero se logró alinear con un cambio que estaba surgiendo en ese momento en la tecnología y en la cultura del mundo de utilizar Internet para todo y dentro de eso el tema de streaming, ¿cierto? Y en el otro lado no está acá, digamos, pero Blockbuster, que era el líder en ese momento, pues ese es el ejemplo de una empresa no resiliente. Ellos se quedaron pegados a que la gente iba a querer seguir usando los medios de almacenamiento que existían en ese momento, cassettes, DVDs y tal, y eso era el core de su negocio. Pero al final todo evolucionó a que ya eso no existe y lo que importa es el contenido y la forma de entregarlo, ¿cierto? Y entonces Netflix sí supo ver eso y desarrolló todo un tema de negocio y que está fundamentado en la tecnología para tomar ventaja de esa situación que está ocurriendo en el mundo, ¿cierto? Ahora, por ejemplo, también está Lego, es una empresa que ha tenido múltiples temas de incidentes en el comienzo, tuvo problemas en su mercadeo y luego cuando ya la empresa estaba creciendo, todo era de madera, se hacía en madera y hubo un incendio y ellos lograron reponerse a esto. Pero más allá de eso, lo que nos lleva a caracterizarlo en este punto como una empresa resiliente es que volvieron de nuevo, así como Netflix, a tomar una tendencia en el mercado y es a involucrar dentro de sus juguetes, que son los mismos bloques, pero simplemente que con los colores o logos de personajes populares en ese momento de películas o de los niños, hicieron acuerdos con las productoras y ahora entonces comercializan sus productos por ahí. No tengo el dato exacto, pero debe haber yo diría que más de la mitad de lo que comercializan actualmente está con marcas de películas o de personajes y eso hace que el mismo producto que es la base lo estén ahora, lo puedan multiplicar mucho más, llegar a más mercado y a tener mucho más forma de posicionarse y ser parte digamos, de una forma de vida más allá de un juguete. Entonces, eso es también un ejemplo de resiliencia.
Y si se dan cuenta ahí, pues está el tema de posibles eventos de interrupción, donde ahí puede haber continuidad de negocio, pero hay otros aspectos que van mucho más allá. También el último tiene que ver con un ejemplo que no podemos decir acá el nombre, es un cliente que hemos tenido hace unos años y que en medio de la pandemia hizo un cambio de enfoque de su modelo de negocio. Esta es una empresa de oil and gas que produce materias primas de plásticos para otras. Y en ese momento, cuando empezó toda la pandemia, pues empezó a haber una altísima demanda en lo que son los insumos médicos, como pues las mascarillas principalmente, guantes y otras, y los productos de ellos, que son materias primas, se podían reenfocar hacia ese sector en otro, cambiando lo que venían haciendo. Y eso fue lo que hicieron, ya tenían continuidad de negocio, un programa fuerte para eventos, eso se activó, pero realmente lo que hizo la diferencia fue llevar al modelo de negocio a algo diferente, a un mercado distinto y redireccionar toda su producción, porque la producción que tenían actualmente y los clientes que tenían para los productos tradicionales empezaron a bajar su demanda. Y al ver que eso estaba pasando, tuvieron la posibilidad de ver que también servían para los insumos médicos, que era lo que en ese momento se está ampliando la demanda de una manera muy fuerte. Y así lograron salir adelante y realmente prosperar, que también, si se dieron cuenta en el video, habla de eso. No es solo reaccionar reactivamente, que es un poco más lo de recuperación de desastres o también lo de continuidad, pero también prosperar, o sea, tomar ventaja de las situaciones que en un principio pueden ser difíciles, pero que si las manejo bien, si las entiendo bien, si hago una gestión de crisis, si es que es lo que está pasando, y puedo sobrevivir, además puedo sacarle ventaja. Y eso es lo que está pasando acá. Y a eso es parte de lo que realmente significa ser resiliente. ¿Ok? Adelante. Algunas características para poder hacer eso. Entonces, adaptabilidad, yo diría que esa es la más importante. Es poder ser flexible, ver qué es lo que está pasando en el entorno, ¿cierto? Normalmente cuando tengo que activar planes de resiliencia, porque ya también existen así, son de mucho más alto nivel y estratégico que me permiten cambiar el modelo de negocio si es necesario o los mercados en los que trabajo. O sea, yo puedo ser una multinacional que trabaja en varias áreas del mundo y tal vez en un área del mundo no funcionan las cosas, puedo redireccionar toda otra. Ese tipo de cosas que son difíciles y grandes también hacen parte de ser resiliente, pero tengo que tener una capacidad de adaptación y flexibilidad fuerte, pero no funciona sola si no tengo liderazgo que lleve a cabo esto y que esté convencido y que haya apoyado todo el desarrollo anterior para estar listo. Y también una estructura, ¿cierto?, de gobierno que me permita hacer todos esos cambios de manera adecuada. Y otra característica importante es que siempre está la excelencia, o sea, tratar de hacer las cosas lo mejor posible. Es algo que sucede si uno mira en todas las empresas que uno puede decir que son resilientes, es porque realmente están llevando a eso y están enfocados en el mercado y tienen entonces al interior recursos que saben de estos temas y los aplican. Y de los temas también que son de su core de negocio, ¿verdad? Eso es algo que también hay que tener en cuenta. Entonces, bueno, ahora, ¿cómo se llega a tener todas esas características? Hay un marco de referencia que es el que utilizamos, es el que está acá. Son 12 disciplinas en este concepto y nosotros estamos súper alineados a esto, es que la resiliencia en sí misma no es una práctica, no es una disciplina algo que yo haga, aunque sí puedo tener planes, procedimientos y algunas cuestiones que yo diga son de resiliencia, pero realmente es el resultado más bien de que otras disciplinas funcionen de manera adecuada en la organización, ¿cierto? Y no es una disciplina en sí misma la resiliencia, aunque hay un estándar ISO que permite certificarse en resiliencia organizacional, pero si uno lo mira, lo que está por detrás es que funcionen bien estas otras disciplinas. ¿Y cuáles son? Entonces, este que estamos usando, ese framework, lo creó ICOR, ¿cierto? Que es el International Consortium for Organizational Resiliency. Ellos están en Estados Unidos, en Chicago, y vienen trabajando en estos temas desde hace muchos años y han llegado a la conclusión de que la resiliencia se logra como resultado de que estas disciplinas funcionen bien al interior de las organizaciones. Entonces, la primera obviamente es continuidad de negocio, que está ahí a la izquierda. Hay otras que lo complementan como gestión de crisis y comunicaciones, que se enfocan en la toma de decisiones en ambientes bajo presión y la comunicación interna y externa, en la gestión de entornos críticos, que va a depender de cada empresa, ¿cierto? Un data center siempre es un entorno crítico, pero hay otros que dependen de cada tipo de empresa. El tema de salud y viabilidad financiera, que es algo que tiene que existir antes, durante y después, porque es, digamos, la gasolina de un negocio, de su flujo de caja.
La gente, los recursos humanos, pues es normalmente uno de los activos más importantes, porque son los que hacen que las cosas pasen. Aquí a la derecha tenemos lo que llamamos aquí continuidad de TICS, o que nosotros normalmente se conoce como DRP, Disaster Recovery Plan, o sea, la recuperación de la infraestructura de tecnología. Abajo tenemos respuesta a incidentes, que es el orquestador. Luego está seguridad de información, pues que tenemos que estar protegiendo todo. Y además ahora está muy vinculado con ciberataques que pueden afectar la interrupción o llevar a interrupción del negocio. Están todos los temas de cumplimiento y temas legales. El comportamiento organizacional es porque las organizaciones son como las personas y dependiendo de cómo se comporten van a obtener resultados. Entonces eso hay que tenerlo monitoreado y definido. La gestión de riesgos, que es, digamos, central a todo, porque al final lo que estoy haciendo es manejando los riesgos de interrupción y riesgos de otro tipo que me pueden afectar y llevar a no ser resiliente. Y al final está lo que es la cadena de suministro, es por la alta dependencia que hay actualmente en las organizaciones de muchos proveedores y yo también tengo que gestionarlos de manera adecuada, porque si ellos fallan, mi organización puede fallar. Entonces también es mi responsabilidad lograr gestionar adecuadamente a los proveedores. Aquí en los recuadritos que estamos viendo, que tenemos continuidad de negocio, seguridad de información, continuidad de TICS y gestión de riesgos, lo estamos resaltando es porque esos son los más fuertes, aunque no hay que olvidar los demás. O sea, hay que tenerlos todos en cuenta, pero esos son los más fuertes y los que podemos decir que van enfocados también con la resiliencia operacional. Entonces, bueno, esta es como la introducción y ahora Diana nos va a explicar poco más en detalle cada uno de esas disciplinas. Listo. Adelante. Perfecto. Bueno. Buenos días a todos, gracias por participar, gracias por su tiempo. Vamos a empezar con continuidad de negocios. Como decía Norman, pues es uno de los más conocidos y de pronto más desarrollados en muchas de las empresas. ¿Qué busca la continuidad de negocios? Pues busca identificar las amenazas potenciales a las que la organización puede estar expuesta y que le pueda causar interrupciones en la manera normal en la que operan, que pueda afectar sus procesos o sus servicios que tienen comprometidos con sus clientes. Para poder mitigar pues estas interrupciones que se nos pueden presentar, pues la idea es que la organización tenga claro cuáles son sus procesos y sus servicios críticos, que debe dar prioridad en la recuperación de un evento de interrupción. Adicionalmente, pues debe realizar una definición de tiempos, objetivos de recuperación y también pues identificar qué requiere cada uno de sus procesos y sus servicios para poder recuperar. Dentro de nuestra experiencia, pues nosotros hemos trabajado con diferentes tipos de industrias, con industrias que son más normadas que otras, por ejemplo, las financieras que tienen esto ya como por normatividad y como por exigencia, en donde hemos hecho trabajos desde implementar todo desde cero, desde hacer el análisis de impacto al negocio e identificarles cuáles son los productos o los servicios a los que se debe dar prioridad. Y adicionalmente también, pues, cuánto les va a representar ese impacto o esa interrupción en una línea de tiempo, ¿cierto? Entonces, podemos identificar en el análisis de impacto de manera cuantitativa y cualitativa, pues, cuál va a ser el impacto que le va a dar el escenario que se materialice. También dentro de este proceso, pues, se deben identificar cuáles son esos riesgos de interrupción que pueden ayudar a que se materialice para poder tomar las medidas correctivas y la definición de estrategias y planes, o sea, cómo vamos a hacer que en el momento que ocurra, porque al final de cuentas, pues la probabilidad existe que nos puedan afectar algún escenario de interrupción, qué estrategias vamos a definir, qué vamos a implementar y cómo lo vamos a documentar para que la gente sepa cómo actuar cuando se presente esto. Y todo esto pues se debe implementar, se debe probar y se debe hacer una mejora continua. Esto cuando lo hemos implementado pues desde el inicio o en otras organizaciones, por ejemplo, en las que hemos trabajado, que ya tienen un avance, entonces empezamos por hacer como una identificación de su estado actual y un punto de partida para cerrar los gaps que se identifiquen y así pues poder ir madurando la gestión de continuidad de negocios dentro de las organizaciones. Y algo que apoya mucho pues la continuidad de negocios es el manejo de crisis y las comunicaciones. ¿A qué hace referencia esto? Pues a todo lo que potencialmente de los escenarios que yo tengo identificados que me pueden causar interrupciones, cuáles de esos escenarios al complicarse
pueden desencadenar una crisis en temas como temas reputacionales, temas operacionales, otros que requieran un manejo más estratégico, una toma de decisiones, de pronto también una asignación de presupuesto o, como mencionaba Norman, de pronto cambios en las estrategias, entre otros. Y pues necesitamos un equipo ya más estratégico para la toma de decisiones. Adicionalmente hay que tener en cuenta que uno o múltiples incidentes de interrupción, si no se manejan de manera adecuada, pues también pueden desencadenar una crisis, ¿cierto? Entonces, ¿qué tenemos en cuenta nosotros cuando estamos definiendo el manejo de crisis dentro de las organizaciones? Primero, pues tener los escenarios potenciales de acuerdo a la naturaleza de la organización, qué realmente le puede desencadenar una crisis y qué no. ¿Y cómo vamos a determinar y a evaluar qué es una crisis? Porque no puede ser que todos los incidentes o cualquier incidente menor que se nos presente, pues ya lo vamos a tomar como una crisis y vamos a reunir al comité de crisis para que tomen responsabilidades o decisiones, perdón. Entonces hay que definir bien claro cuáles son los impactos, cuáles son las escalas, quiénes van a ser partes de ese equipo de crisis y cuál va a ser su rol, cuál va a ser su papel, cómo se van a tomar las decisiones y cómo estas decisiones o cómo este equipo de crisis empieza a integrarse con todos los planes que ya tiene la organización, planes de emergencia, por ejemplo, que de acuerdo al escenario que se materialice, pues deben ser como el primer respondiente para mitigar lo que esté sucediendo, planes de contingencia, si se deben activar o si se activaron los planes de continuidad, los planes del DRP, de tecnología, de incidentes. Y algo muy importante en el manejo de crisis es el tema de la comunicación, ¿cierto? ¿Qué debo comunicar y a quién se lo debo comunicar y en qué momento se lo debo comunicar? Eso es una parte importante que debe ir bien definida dentro de nuestro plan de manejo de crisis, relacionado con el escenario, pero también relacionado con nuestros stakeholders a los que les debemos dar una comunicación. Obviamente todo esto después de hacer una definición, pues hay que implementarlo, ¿cierto? Y entrenar a todas las personas que deben tomar decisiones y que deben ser parte de este equipo de crisis. Nosotros normalmente en diferentes organizaciones realizamos talleres de crisis y pues generalmente son de mucha utilidad. Casualmente en uno que realizamos, que es una empresa mixta, realizamos el taller de crisis, hicimos un entrenamiento sobre manejo de protestas y tiempo después, 3 semanas después, pues se materializó el escenario con el tema de las protestas pues que tuvimos el año pasado, si mi memoria no me falla, acá en Colombia, y les sirvió mucho pues para la toma de decisiones y para poder manejar y mitigar los impactos de manera oportuna con el entrenamiento. ¿Mm? Norman había mencionado los ambientes críticos en la introducción. Si bien es claro que pues, los data centers son un ambiente crítico, también tenemos otros temas de telecomunicaciones, por ejemplo, todos los temas de eficiencia energética que necesitamos para operar hacen parte de estos ambientes críticos. ¿Por qué es la importancia para mantener la resiliencia? Pues porque debemos asegurar que tenemos identificados todos los riesgos que nos pueden afectar la funcionalidad correcta de estos ambientes críticos y adicionalmente debemos definir pues todos los procedimientos para su operación, para su mantenimiento, para su control, que nos aseguren que van a estar disponibles cuando los necesitamos, que si almacenan información como el data center, pues son realmente, nos ofrecen confidencialidad e integridad en la información almacenada. Entonces, acá también en los ambientes críticos, pues entra una parte importante de la gestión integral de riesgo para poder definir planes que nos aseguren, pues, su funcionamiento y su disponibilidad cuando los necesitemos. Cuando ya tenga identificados pues, los riesgos a los que están expuestos mis ambientes críticos, pues obviamente debo implementar controles, definir mis rutinas de prevención y mantenimiento para que aseguremos su correcto funcionamiento y documentarlas, ¿no? Para tener un seguimiento y una trazabilidad de lo que vamos haciendo. Asegurar todos los temas de seguridad física, de seguridad tecnológica y obviamente que esto, pues si le da servicios al negocio, como por ejemplo el data center, pues esté atendiendo las necesidades del negocio para su operación y para su, pues para que sus procesos y para sus servicios que deben ejecutar.
Y adicionalmente, muy importante que todas las personas relacionadas con los temas de ambientes críticos pues reciban un entrenamiento correcto y una capacitación que les permita desarrollar en perfectas condiciones sus roles. ¿Mm? Otro tema muy importante que hace parte de la resiliencia y que de pronto no está como tan evidenciado pues dentro de la continuidad de negocios, porque la continuidad de negocios pues como sabemos atienden a escenarios puntuales de interrupción, pues es todo el tema de la salud financiera y el manejo eficiente de las finanzas. Durante la pandemia, pues se vio que muchas organizaciones tuvieron que cerrar o tuvieron que recortar personal, pues porque fue algo totalmente inesperado y de pronto pues tenían otros planes de inversión y bueno, otras situaciones que les obligó a tomar decisiones de pronto estrictas relacionadas con temas financieros. Entonces, ¿a qué nos invita esta disciplina? Pues nos invita a que tengamos claro pues todos los temas de liquidez, de solvencia, de rentabilidad y sobre todo también de la eficiencia operativa que tienen las organizaciones para que a un largo plazo podamos asegurar la viabilidad de la organización. ¿Mm? Para esto, pues, ¿qué es lo que se recomienda? Pues tener claramente definidos indicadores. Normalmente, pues los más conocidos son los indicadores de liquidez, de eficiencia, de desempeño, de diagnóstico financiero, todo el tema de rentabilidad, pero que también cada una de las áreas de negocio de la organización hagan parte pues de esta salud del manejo eficiente de las finanzas y sean responsables del buen uso de su gasto y de su inversión. ¿Para qué? Pues para que cada una de las áreas apoyen a la viabilidad financiera de la organización como un todo. ¿Mm? Otras de las disciplinas importantes que también veíamos dentro del video, pues es el tema de recursos humanos. Como todos sabemos, pues aunque ahora utilizamos muchísimo la tecnología y se han automatizado muchos procesos, pues al final de cuentas siempre hay una intervención humana en estos procesos. Por eso es necesario que aseguremos que a largo plazo todo el personal está realmente empoderado en sus funciones, está capacitado y tenemos el personal correcto en los puestos correctos. Y también pues el tema de la motivación ayuda a que sean más eficientes y a que estén más comprometidos con la organización. Por eso tener unos planes de contratación adecuados y también de crecimiento dentro de las organizaciones, pues nos ayudan a que tengamos un mejor clima organizacional, el cual también es recomendable pues estarlo midiendo constantemente para identificar de pronto oportunidades de mejora y poder cubrir como esas necesidades que se están identificando por parte de los colaboradores. Muy importante que las personas que trabajan en la organización pues estén alineadas a los valores de la organización y también pues la organización sea clara en la comunicación de estos valores y de las expectativas que tiene frente a los colaboradores de la organización. Y todo esto apoya a tener ambientes laborales sanos que ayudan a que la gente crezca, que la gente se sienta motivada y desarrollada y pues así obviamente la productividad y la eficiencia se va a ver reflejado en los productos y los servicios que ofrece la organización. Otra disciplina muy conocida y también bastante desarrollada, va muy de la mano con el tema de continuidad de negocio, pues que es la continuidad tecnológica. ¿A qué responde la continuidad tecnológica? Bueno, a las necesidades que tiene el negocio, ¿cierto? Relacionado con todo lo que necesita para trabajar de manera relacionado con tecnología, todos sus recursos tecnológicos. Y lo que busca la continuidad tecnológica es definir una solución, ¿cierto? Ante eventos de interrupción, que se llama pues normalmente el Disaster Recovery Plan. Entonces, en esta continuidad tecnológica se tiene que tomar en cuenta pues las necesidades del negocio. Estas necesidades, como mencionamos anteriormente, se identificaron desde el análisis de impacto al negocio y lo que este plan debería responder pues es asegurar que lo que estos procesos o servicios que se definieron críticos pues van a poder seguir operando cuando tengamos un evento de interrupción que afecte la tecnología, asegurando que vamos a tener pues un adecuado almacenamiento de la información que tenemos clara qué información necesitamos, qué procesos necesitamos, qué aplicaciones necesitamos
y también podemos tener pues una protección de todos estos activos que necesitamos para operar. Dentro de esta continuidad tecnológica, normalmente cuando nosotros hacemos una definición de estrategias, pues valoramos varias opciones que sean adecuadas a la naturaleza de la organización. También se hace un análisis de proveedores que puedan ofrecer pues estas soluciones y cuál es el más conveniente para que la organización defina cuál va a ser su estrategia a implementar, que cubra todas las necesidades del negocio. Esto es muy importante. Y también poder analizar entre todas estas necesidades de negocios críticos, de los procesos críticos, pues si hay interdependencias de pronto con otros procesos que no quedaron identificados y cómo pues esto puede afectar su operación ante un evento de interrupción. Y definir y documentar pues cuál va a ser la estrategia, cuál va a ser los pasos a seguir y el tiempo de recuperación también pues objetivo que tiene tecnología frente al negocio, pues también se debe validar esas necesidades, porque de acuerdo a las necesidades de negocio, pues tecnología va a tener que hacer sus inversiones para poder responderle, ¿no? Entonces ahí también hay un análisis de costo-beneficio para la implementación y la definición de las estrategias de ERP. Normalmente eso es como algo muy manejado en los proyectos que nosotros hacemos, el poder integrar pues las necesidades del negocio con la respuesta que le debe dar tecnología. Y también, como mencionó Norman al principio, la respuesta a incidentes es nuestro integrador. Esta es la disciplina que busca que de una manera eficaz y eficiente la organización pueda atender diferentes tipos de incidentes. ¿Qué tipos de incidentes? Bueno, pueden ser tecnológicos, pueden ser que sea un tema de emergencias, puede ser un tema operativo. Entonces, lo que busca eso es integrar los diferentes escenarios que se nos pueden materializar con los diferentes planes que tenemos ya definidos dentro de la organización y podamos dar una respuesta eficiente y eficaz para mitigar el riesgo que se nos está presentando. Seguridad de la información ha tomado también mucho auge, especialmente ahorita después de la pandemia, porque pues, todos sabemos que han aumentado bastante pues, los ataques y adicionalmente también como mucha gente empezó a trabajar desde la casa y todo, pues empezó a trabajar de pronto desde ambientes menos seguros que en las oficinas. Entonces, ¿qué busca la seguridad de la información? Busca proteger toda la información del acceso, uso, divulgación, interrupción, modificación, inspección, grabación o destrucción no autorizada, ¿cierto? Entonces, parte de lo que nosotros hacemos, esto lo hicimos, por ejemplo, con una empresa de seguros que tenía que tener el cumplimiento de la circular 007, pues los ayudamos a implementar el dominio NIST, que es un dominio pues bastante conocido, que lo que busca es darnos como unos pasos de acción muy claros para poder tener como todo implementado y poder atender de la mejor manera y de la manera más eficaz cuando se nos presente un ataque o un posible ataque cibernético, ¿cierto? Entonces, ¿qué debemos hacer primero? Pues identificar todos los activos, todo el contexto de la organización, las amenazas a las que estamos expuestos, cuáles son las estrategias que tenemos. Y acá también mencionamos la gestión de riesgo, porque la gestión de riesgo pues aplica para diferentes disciplinas, ¿no? De una manera integral se debe tener presente a qué riesgos estamos expuestos y cómo los vamos a atender. Después de hacer esa identificación, pues nos invita a definir cómo nos vamos a proteger por medio de controles, por medio de capacitación a las personas, definiendo procesos, procedimientos que sean claros y que todos estemos claros cómo se deben ejecutar cuando los necesitemos. Y obviamente pues un mantenimiento y verificación de todo lo que nosotros definamos. Pero adicionalmente también tenemos que tener una actividad de monitoreo, de detección, para que de una manera un poco más oportuna podamos identificar anomalías, tengamos un monitoreo continuo de seguridad y unos procesos de detección para que en caso que necesitemos dar una respuesta, pues esta respuesta pueda ser lo más oportuna posible, podamos mitigar en la medida de lo posible el evento que se nos está presentando. Obviamente analizarlo para identificar cuál es su causa y poder identificar o implementar posterior a la contención del evento mejoras
y ya después pues hacer todo el tema de la recuperación. Entonces, este modelo pues lo hemos utilizado y lo hemos implementado en varios de nuestros clientes también de diferentes sectores de la economía. Luego tenemos también temas de legales, de cumplimiento y de auditoría. Pues como todos ustedes saben, estos conceptos son de bastante ayuda porque ayudan a asegurar que las organizaciones están cumpliendo los requisitos que la industria les exige, pero también las mejores prácticas, ¿cierto? Adicionalmente los ayuda pues de pronto a evitar incumplimientos legales y que se nos puedan materializar escenarios como los que vimos en la gestión de crisis, que tengan de pronto, puedan desencadenar temas reputacionales, temas de multas, temas de sanciones. Y también nos ayuda por medio de las auditorías internas y externas a asegurar que la operación de nuestros procesos pues es adecuada y está acorde a lo que la organización ha definido. Y obviamente también pues la idea de la auditoría y de toda esta gestión como de cumplimiento pues es detectar oportunidades de mejora o de pronto posibles brechas ahí que se puedan tener y poderlas cubrir antes de que se pueda materializar algún riesgo en un proceso. Ahora tenemos acá la disciplina de comportamiento organizacional. Esta disciplina busca como integrar lo que vimos anteriormente, el tema de recursos humanos, el tema de la ejecución adecuada de los procesos, el tema de la cultura organizacional, de la visión que busca, que tiene la organización, para que pueda tener sinergia entre ambos y lograr un beneficio de la organización. Si las personas que trabajan en la organización no están alineadas con lo que busca la organización, con sus valores, con sus objetivos, pues es difícil tener una eficiencia en los productos y servicios y en los procesos que esta organización pues debe ejecutar. ¿Para qué nos ayuda el comportamiento organizacional? Bueno, pues nos ayuda, por ejemplo, a conocer a nuestros colaboradores y a poder predecir qué hará la gente. ¿Qué hará la gente en qué momento? Por ejemplo, cuando hagamos cambios en un software, por ejemplo, que es el core del negocio. Entonces, esta disciplina nos ayuda a tener una claridad de cómo debemos gestionar esos cambios dentro de la organización para que mitiguemos el impacto en las personas y pueda ser una transición pues lo más sencilla en la medida de lo posible, ¿sí? Adicionalmente, pues también nos ayuda a predecir o a identificar diferentes tipos de individuos, diferentes tipos de grupos, quiénes son los líderes, quiénes no son tan líderes, quiénes son un poco más llevaderos, por así decirlo, otros de pronto que no lo son tanto, nos ayuda a tener como esa identificación de las características de cada uno de los colaboradores de la organización y poder así pues implementar estrategias que vayan alineadas a buscar una alineación entre la gente y entre lo que necesitamos la organización, entre los resultados que necesita la organización y tener un liderazgo adecuado dentro de la organización, pues porque eso todos sabemos que es vital para tener un buen trato con las personas, tener gente y equipos motivados. ¿Mm? Acá vamos a hablar de gestión de riesgo, aunque ya hemos hablado anteriormente que el riesgo lo utilizamos en seguridad de la información, lo utilizamos en continuidad de negocios, lo vamos a utilizar en proveedores, porque el riesgo es una disciplina pues transversal a toda la organización que lo que nos ayuda es a tener o a validar que la incertidumbre que tengamos frente a diferentes situaciones no tenga un impacto negativo en la organización. Y en muchos casos también los riesgos pues se pueden convertir en unas oportunidades para la organización, tanto de desarrollo, de nuevos negocios, entre otros. Pero para poder tomarlas como una oportunidad, pues tengo que tener claros a qué riesgos estoy expuestos y al tenerlo claro, pues puedo definir cómo los voy a manejar, ¿cierto? Entonces, la gestión de riesgos busca identificar qué riesgos o qué amenazas se pueden materializar en temas estratégicos, en temas operativos, en temas tácticos y muy importante, pues en todos los riesgos emergentes, que más ahora pues están sucediendo cosas que de pronto en las gestiones normales de riesgo no se tenían tan contempladas, ejemplo claro, pues la pandemia.
y que obviamente afectan a la organización, afectan su forma de operar, afectan sus servicios, afectan sus procesos y nos permite estar un poco mejor preparados definiendo pues cómo nuestros planes de contención que vamos a tener. Algo importante acá es que el riesgo no solamente es problema o es responsabilidad del área de riesgo, sino que el riesgo pues debe ser algo transversal a la organización, como ya lo mencioné, y por ende cada una de las áreas del negocio, al igual que en el tema de finanzas, pues debe ser responsable de manejar, de administrar y de implementar los planes de mitigación que tiene pues que se definieron, perdón, para mitigar sus riesgos. Obviamente todo esto normalmente se orquesta desde un área de riesgo que maneja la organización. Y por último tenemos aquí nuestra gestión de cadena de suministros. Como decía Norman, pues ahora muchas organizaciones son muy dependientes de la cadena de suministros. También acá vamos a hablar un poco del tema de riesgo porque tenemos que tener identificados los riesgos que tenemos dentro de nuestra cadena de suministros y dentro de nuestros proveedores. Generalmente nosotros cuando trabajamos el VIA identificamos los proveedores que son críticos para la organización y siempre se recomienda hacer una gestión de riesgos de proveedores para tener claro si de verdad esos proveedores que tenemos pues están preparados para seguir dándonos el servicio ante diferentes eventos de interrupción. Y si no lo están, pues qué medidas vamos a tomar, ¿cierto? ¿Qué medidas vamos a tomar para poder mitigar ese riesgo o el impacto si se llega a materializar? También debemos medir pues, la eficiencia y la eficacia de estos proveedores o de estas cadenas de suministros que tenemos y, bueno, como ya les decía, asegurar la continuidad del negocio. Entonces, dentro de lo que recientemente pues, ha salido como mejores prácticas, tomando en cuenta lo que ha pasado con el tema de los contenedores y, bueno, todo lo que está afectando o puede afectar el tema también de Rusia y Ucrania y todo eso, pues es validar si en la medida de lo posible, de acuerdo a la naturaleza del negocio, podemos tener una flexibilidad en la mano de obra de los suministros. O si podemos definir de manera previa una red extendida para conseguir esos suministros. O identificar y de una vez tener como prelistas como un proveedor alterno para tener nuevas fuentes de abastecimiento o diferentes fuentes de abastecimiento, ¿cierto? También, si es necesario, de acuerdo igual a la naturaleza del negocio, pues revisar nuestras políticas de inventario, tomando en cuenta pues todo lo que está sucediendo, por ejemplo, ahorita en este momento y cómo esto nos puede afectar y si tenemos que tomar decisiones de pronto en este momento para poder mitigar futuros impactos. Y adicionalmente, pues, si es posible, valorar la logística que manejamos para recibir y para enviar de pronto materia prima a nuestros clientes o recibirla de nuestros proveedores. Y siempre, siempre tener en cuenta en estos riesgos emergentes que mencionamos en la gestión de riesgos que debemos ir identificando, pues también los riesgos globales que nos puedan afectar nuestra organización y en este caso particular, pues nuestra cadena de suministros y cómo los podemos ir mitigando o cómo podemos irnos preparando en la medida de lo posible si se llegan a materializar. Entonces ya aquí con la gestión de la cadena de suministros pasamos nuestras 12 disciplinas. Y bueno, pues al final de cuentas, como decía Norman al principio, la resiliencia es el conjunto de un manejo de todas las disciplinas que requiere una organización, que la idea es que se manejen para poder dar respuestas a cambios a largo plazo, ¿cierto? Entonces, buscar este trabajo de manera holística para poder estar mejor preparados, no solamente atender incidentes que se nos puedan presentar en el día a día o de interrupción, sino también riesgos que se nos puedan materializar a largo plazo. Y con esto creo que ya por mi parte termino. No sé si tienen alguna duda o le doy paso acá a Juan para que continúe con la presentación porque... Hay un par de preguntas en el chat. Sí, hay unas preguntas. Hay un par de preguntitas que ya vamos a proceder a responder. Mientras nuestro compañero Andrés Felipe, Talento Interno de ITSTK, se prepara para exhibir y explicar un demo sobre la funcionalidad de riesgos de ServiceNow. Entonces podemos proceder a leer un par de preguntitas y comentarlas ahí con todos. Listo, Si quieres, Norman. Juan José, no hay problema.
Ya, yo me encargo acá. Entonces, la primera que tuvimos fue de Paula Marcela Hoyos. Ella pregunta cuáles son los factores que determinan la resiliencia de una organización. Entonces, pues factores hay múltiples. Ahí yo, digamos, puse una respuesta corta, pero digamos que para ampliarlo un poco, eh, esos factores son múltiples porque dependen de todas esas disciplinas que vimos en el marco que hay, ¿verdad? Pero si uno lo viera como en un resumen grande, pues cada disciplina o un factor determinante es como el nivel de implementación de cada disciplina, ¿cierto? En sí misma. Pero hay otro factor importante y es la integración entre esas diferentes disciplinas, ¿cierto? Porque de nada me sirve que yo tenga bien definido, por ejemplo, DRP, continuidad de tecnología, pero eso no esté alineado con el liderazgo de la organización. Entonces, eso va a crear conflictos, ¿sí? Y lo mismo va a pasar si eso no está alineado bien con la gestión de riesgo o con la seguridad de la información. Entonces, medir ese nivel de integración es algo importante que nos va a permitir que todo fluya y sea importante, y ahí yo diría que esos son de los factores clave para poder llegar a la resiliencia organizacional. Hay un modelo también que expliqué ahí en el chat, ahí lo pueden ver con un link, ICOR, que es, como les digo, es la entidad de Estados Unidos que creó este framework, este marco de referencia de las 12 disciplinas. Y ellos tienen un modelo que lo liberaron hace poco, el año pasado, en el que se puede medir qué tan resiliente es una organización de acuerdo a diferentes dimensiones, que son liderazgo y estrategia, cultura y comportamiento organizacional, la infraestructura de la organización en sí misma, o sea, la forma en que funciona, los temas de preparación y gestión de riesgo y mejoramiento continuo e innovación. Entonces, dentro de cada una de esas disciplinas hay mediciones que están todas relacionadas con las otras 12 disciplinas, ¿verdad? Y a partir de unos esquemas de puntajes y mediciones, pues pueden llevar a qué nivel es en el que en este momento está nuestra organización. Entonces, esa es una forma, digamos, un poco más esquemática de medirlo. Como les digo, es bastante nuevo. Yo creo que tiene un año más o menos de haber sido liberado. Bien. Otra pregunta que hay es de William Rendón, y es que cómo se puede implementar la resiliencia. Entonces, nuestro enfoque y el que recomendamos es todo esto que estamos viendo, haciendo énfasis en ese concepto de que en sí mismo la resiliencia organizacional no es una disciplina, o sea, no es una práctica, sino que más bien es el resultado, y por lo que al final es que me lleva a poder decir que mi organización es resiliente cuando se implementan de manera adecuada esas disciplinas, que son 12. Hay que ver por dónde comenzar. Normalmente todas las empresas tienen algo en cada una de las 12 disciplinas. En ese diagnóstico que mencioné anteriormente o modelo de evaluación, uno puede tener claro en cuáles hay que hacer más énfasis, por dónde comenzar, tener como una ruta a seguir, porque puede que haya algunos temas que están más débiles o que son más críticos, más importantes de resolver rápido. Y dependiendo de eso, pues tengo un camino a seguir en mi organización que usualmente pues tiene que ver con implementar continuidad de negocios, gestión de crisis, la gestión de riesgos o aumentar el nivel de implementación en cada una de esas. Y lo otro puede ser aumentar el nivel de integración entre ellos, ¿verdad? Entonces ese es el enfoque. Ahí queda faltando una última norma de Rafael Estrada, parte de A ver, abajo. no la estoy viendo. Dice, la resiliencia parte de cada componente, sobre todo el humano, Ah, ya lo vi. cómo hacer más resiliente al personal ante fracasos o frustraciones. Ok, ya lo vi, sí. Como mencioné en ese esquema inicial, de la resiliencia, bueno, venía de ese concepto de los materiales, de volver a su estado, pero se aplica a nivel personal, a nivel organizacional y en las comunidades, y están integrados. ¿Cómo llegar a las personas y ayudarles a ser más resilientes? Va como en dos vías. Hay cursos, ¿cierto? Hay temas, y eso hay que trabajarlo con las áreas de recursos humanos, definir qué significa ser resiliente también en términos de la organización mía, porque va a ser diferente probablemente dependiendo del tipo de operaciones que voy a trabajar. Si estoy en campo, es diferente a que si estoy en una oficina. Entonces, digamos, el poder responder a situaciones puede ser distinto en la oficina o en el campo, ¿cierto? Y eso va a llevar a que las personas que trabajan en una u otra, además de sus competencias y experiencias y conocimientos específicos para el trabajo que hace, también sea necesario incluir allí unas mediciones con respecto a cómo responden ante situaciones
porque probablemente en campo, si estamos hablando, por ejemplo, de una empresa de exploraciones de oil and gas, hay muchas más probabilidades de que haya problemas en campo, donde hay exploraciones, donde hay temas fuertes de manejo de materiales y eso. Entonces, allí puede haber más problemas y entonces el tipo de personas que necesitamos para manejar estos puede ser diferente y sus características. Entonces, eso todo se trabaja con las áreas de recursos humanos y se generan modelos ya que son propios, digamos, con base en ciertos estándares y con base en ciertas características de la operación del negocio, pero que hay que personalizarlos a cada empresa y allí salen, y eso va alineado a cuestiones que ya hacen de evaluación del personal, ¿verdad? Y de cómo funcionan con respecto a sus capacidades, tanto personales y capacidades blandas que se llaman también. Y allí pues se puede complementar, ¿cierto? Y eso, pues a partir de esos diagnósticos, tal vez se hacen trabajos grupales, a veces se hacen trabajos más individuales. O sea, que eso depende mucho ya en cada organización. Bueno, Norma, muchas gracias a todos los que preguntaron y pasamos entonces al demo sobre funcionalidad de riesgos de ServiceNow. Muchas gracias, Juan. Buenos días aún para todos. Bueno, como Andrés, lo mencionaba Juan. antes de que comiences, solo una pequeña interrupción y qué pena, y agradeciéndoles a todos su participación. Ahora vamos a ver un pequeño demo de lo que tiene que ver con gestión de riesgos. Sin embargo, la plataforma que estamos compartiendo hoy con ustedes no solo está enfocada en gestión de riesgos, sino también va a permitir manejar todo lo que son planes de continuidad, gestión de auditorías, todo lo que tiene que ver con resiliencia operacional y todo el tema de cumplimiento regulatorio y políticas. Entonces, digamos que aquí vamos a hacer un pequeño abrebocas de lo que podemos nosotros trabajar en conjunto con las metodologías que se expusieron anteriormente y cómo a partir de una herramienta tecnológica podemos ayudarles a automatizar estos procesos que se explicaron. Ahora sí, Andrés, qué pena la interrupción. No te preocupes. Bueno, como ya les comentaron, yo en este momento les voy a presentar un demo acerca de la solución que nos trae ServiceNow. En este caso se llama GRC, que es Gobierno, Riesgo y Cumplimiento, perdón. Y la cual es una solución, digamos, bastante amigable, es una solución que no solamente gestiona el riesgo, sino también la resiliencia en el tiempo real, como lo me estaba mencionando Juan. Es una solución que, pues digamos, tiene muchas bondades, como principales características, pues permite una visibilidad en tiempo real de todo este tema de gestión de riesgos, aumenta la productividad gracias a todo el tema de automatización que maneja la plataforma, la solución, y aparte, pues mejora, digamos, la comunicación de las organizaciones de una forma más eficaz. ¿Listo? Para entrar un poco en contexto, recordemos que la gestión de riesgos es un conjunto de procesos que nos permite identificar los riesgos y pues a su vez las vulnerabilidades tanto internas como externas que tenga una organización. A su vez esto nos va a poder, digamos, priorizar cuáles son esos riesgos a través de matrices de impacto y de probabilidad. ¿Listo? En este caso, ServiceNow nos presenta dos formas de poder manejar esta solución. Hay una que es predeterminada, que es por la que vamos a navegar el día de hoy, y hay una que es configurable. Digamos que se puede customizar como el cliente lo desee, como la organización lo, digamos, tenga algún tipo de requerimiento en específico. ¿Listo? Entonces, bueno, para empezar, en este momento les estoy mostrando el dashboard principal de ServiceNow, de la solución que tienen ellos. Este dashboard permite mirar una de las perspectivas de todo el tema de gestión de riesgos, en este caso el análisis cualitativo que nosotros podemos hacer. Recordemos que esto es un análisis totalmente subjetivo y en el cual nosotros vamos a mirar cuál es el impacto y la probabilidad que tiene un riesgo y cómo esto a su vez nos va a hallar una prioridad. Como nosotros podemos ver acá, este dashboard es bastante amigable con el usuario, nos muestra, digamos, en este esquema de acá de la izquierda, cómo se pueden identificar los diferentes niveles de impacto y los diferentes niveles de probabilidad de que suceda un riesgo. Y a su vez, mediante un mapa de calor, también nos va mostrando cuáles son esos riesgos que, digamos, en este momento se deben priorizar. En este caso, digamos, y para este ejemplo, nosotros podemos ver que, por ejemplo, encontramos 1088 casos de un impacto de un riesgo que tiene un impacto muy bajo y a su vez la probabilidad es muy baja. Esto no solamente permite al analista o al gestor, digamos, de riesgos poder priorizar su tiempo, poder automatizar todo, sino que también lo va a permitir, digamos, hacer un análisis mucho más preciso de todos estos riesgos, como les decía, desde el análisis cualitativo. Y acá encontramos, por ejemplo, que se encuentran 16 riesgos que
tienen un nivel de impacto alto, un nivel de probabilidad también bastante alto, y lo cual su prioridad va a ser la más elevada, y pues evidentemente el mapa de calor lo muestra. En este dashboard nosotros no solamente podemos, digamos, analizar de esta manera y ver, digamos, esta gráfica de la priorización de los riesgos, sino también podemos mirar, digamos, cómo se encuentran categorizados y, digamos, cuál es esa reiteración, digamos, de riesgo dependiendo de esa categoría, como lo podemos ver en esta gráfica del lado derecho. Todo esto que les estoy mostrando acá, este primer dashboard pertenece al riesgo inherente. Recordemos que el riesgo inherente es todo ese riesgo que ya hace parte de la organización por el simple hecho de, digamos, operar. Voy a poner un ejemplo. Digamos, cuando nosotros tenemos un servidor, el hecho de que el servidor exista, el hecho de que esté montado en una nube, ya genera un riesgo inherente que cualquier persona pueda acceder desde la nube, desde la red. ¿Listo? Entonces, esta gráfica nos ayuda, digamos, a poder identificar todos esos riesgos inherentes. La herramienta también nos muestra, digamos, en este segundo dashboard, cuáles son esos riesgos residuales. Esos riesgos residuales son los riesgos que se tienen una vez ya se han efectuado algunos controles, algunos planes de trabajo o todo lo que pueda, digamos, mitigar de alguna manera todas esas especies de riesgos. Acá vamos a encontrar la misma información, un análisis también cualitativo con respecto al impacto y a la probabilidad para poder mirar cuál es la priorización de nuestros riesgos en la organización, y a su vez también encontramos acá cómo es esa categorización y cuántos riesgos tenemos, digamos, en cada uno de ellos. A su vez, también nosotros podemos ver acá en la parte de arriba como datos específicos, digamos, de cuántos riesgos nosotros tenemos clasificados como muy altos, cuántos tenemos como altos, moderados, bajos y muy bajos. Como les mencionaba anteriormente, una de las bondades que tiene ServiceNow es que es totalmente configurable. En algún momento nosotros podemos añadir no solo pestañas acá en la parte de arriba para ver dashboard en específico, sino también podemos incluir widgets acá dentro de este dash para poder mostrar información en específica o, digamos, que sea relevante para el analista o para la organización como tal. ¿Listo? Bueno, ya teniendo claro, digamos, todo este tema del dashboard, es importante mencionar, digamos, cómo ServiceNow puede categorizar todos los riesgos que tiene. Como nosotros vemos acá, digamos, ServiceNow ya se encuentra en este demo, ya se encuentra categorizado. Tenemos riesgos operacionales, tenemos riesgos de IT, financieros, legales, reputacionales, de crédito y de mercado. Y esto, digamos, es como la forma gráfica. Va a mostrarles, digamos, ya cómo se encuentra, cómo se configura, digamos, de alguna manera todo este tema. A este lado izquierdo de ServiceNow nosotros vamos a encontrar, digamos, todo lo que tiene que ver con riesgo. Acá yo los tengo, pues ya los tenía como en favoritos los que les voy a mostrar el día de hoy. Sin embargo, pues acá podemos ver que ServiceNow tiene una gran variedad de soluciones, digamos, que están asociadas a riesgo que se pueden, pues, manejar. ¿Listo? Entonces, bueno. Para empezar, digamos, ServiceNow desglosa todo este tema o este flujo de los riesgos, y lo primero que hace es categorizarlos. Eso es lo más importante. ServiceNow lo hace por medio de esta, digamos, de esta aplicación, de este plugin, donde nosotros vamos a poder tanto incorporar como mirar cuáles son esas categorizaciones que tenemos actualmente. ¿Sí? Acá nosotros podemos ver que, por ejemplo, para este caso tenemos 46 categorías de cada uno de los riesgos que pueden estar asociados a la organización. A su vez, y voy a abrir uno como ejemplo, cuando nosotros ya tenemos categorizado el riesgo, nosotros podemos ver unos statements o, digamos, declaraciones donde nosotros podemos sesgar o clasificar de una manera más detallada todos esos riesgos. Voy a poner un ejemplo. Digamos, nosotros podemos tener en la categoría principal riesgos medioambientales, y acá como statements o como declaración nosotros podemos ya tener unos riesgos más detallados, como puede ser un incendio, como puede ser, digamos, una inundación y cualquier, pues, riesgo que se asocie a esta categoría. Acá nosotros podemos ver, digamos, cómo ServiceNow empieza, digamos, como a hacer uso de todas las bondades que tiene automatización, mediante que nosotros podemos asociar cada uno de estas declaraciones a una categoría principal. A su vez, cuando nosotros en cualquier etapa, tanto aquí, digamos, en el framework, podemos crear diferentes tipos de riesgos o diferentes tipos de categorías. En este caso también podemos crear una nueva declaración. Voy a ingresar, digamos, a esta declaración que ya nosotros tenemos acá.
Listo. Acá en esta declaración nosotros ya podemos ver mucho más a detalle de qué se trata este riesgo, ¿sí? Y también podemos mirar cuál es la segunda perspectiva que tiene este análisis, que es el análisis cuantitativo. ¿Por qué podemos mirarlo acá? Porque acá nosotros ya podemos ver datos en específico, podemos ver percentiles, podemos ver temas financieros. Para este caso, digamos, este no tiene el valor, digamos, no tiene acá. Déjenme un momento, busco uno que tenga el valor. Em, un segundito. Bueno, acá nosotros mediante estos valores podemos ver ya de una forma más detallada, digamos más tangible, cuáles, digamos, esos costos financieros que me trae un riesgo inherente. Obviamente, como nosotros vamos a tener unos controles, unos planes o, digamos, cualquier tipo de acción que pueda mitigar estos riesgos, se va a generar un riesgo residual, que en este caso también, digamos, para este ejemplo, se expresa en términos financieros. Como les decía, esta es la forma cuantitativa de poder, digamos, también realizar ese análisis de los riesgos. Ya en la parte de abajo, nosotros vamos a poder encontrar distintos campos asociados a cada una de estas declaraciones. Y pues ya llegamos al último nivel que digamos ya es como tal el riesgo. Entonces, digamos, como para resumir, podemos decir que el flujo es que tenemos una categorización, esa categorización también tiene unas declaraciones que pues, digamos, detallan un poco más cuál puede ser este tipo de riesgo y a su vez esas declaraciones ya tienen los riesgos declarados o los riesgos tangibles, los cuales los podemos ver acá. ¿Listo? Para la creación de todos estos riesgos, nosotros, el ServiceNow tiene un flujo completo. Voy a mostrarles acá. Bueno, acá como les decía, mediante la herramienta de filtros nosotros podemos ir a buscar todos los riesgos que están asociados o que ya están creados, digamos, dentro de la organización, ¿sí? Acá esto es como una biblioteca, digamos, un repositorio de todos los riesgos que nosotros podemos encontrar o que se hayan creado. Puede que algunos estén activos, puede que estén inactivos o pueden que estén en un diferente tipo de proceso. Ya les muestro lo de los procesos. Permítanme un momento. Filtro acá un segundo. Listo. Como pueden ver acá, digamos, ya nosotros podemos empezar a mirar, digamos, diferentes estados de los riesgos, porque dentro de la creación y dentro de la evaluación de un riesgo, nosotros, digamos, también vamos a tener un flujo, un proceso de aprobación. No solamente, digamos, es como crear el riesgo ya, si nosotros tenemos que crearlo, pasarlo por un proceso de evaluación, a su vez pasarlo por un proceso de revisión, de monitoreo y finalmente de aprobación o de respuesta, digámoslo así. Acá les voy a mostrar un ejemplo de cómo es ese flujo que les menciono. Entonces, digamos, este es un riesgo que se creó ya en su momento, es un riesgo que, digamos, ya pasó por su primera etapa, que era la creación, y estamos en una etapa de evaluación. En esta etapa de evaluación, la herramienta permite también crear unos formularios estándar que permiten, digamos, que al usuario de una manera más intuitiva o a este evaluador poder determinar o analizar, digamos, ese nivel de riesgo que tiene o ese nivel de impacto, ¿sí?, que va a tener, ese nivel de prioridad. En este caso, nosotros vamos a ver que en este ejemplo, este riesgo está en una segunda etapa, está en la etapa precisamente de evaluación y se le asigna a una persona que es la encargada de responder esta encuesta y pues evidentemente digamos que dar ese score o ese puntaje. Para esto voy a mostrarles básicamente cómo esa persona pues visualiza ese formulario. En este caso vemos que se les está asociado a una persona de la organización que se llama Patti Bernasconi. Voy a cambiar un segundo acá el perfil del administrador para que puedan ver cómo este colaborador gestiona o se le visualiza, digamos, ese formulario. Cuando nosotros ingresamos ya al perfil de la persona o del gestor, nosotros vamos a poder encontrar todo lo que él tiene asignado de evaluaciones correspondientes a riesgo. Nosotros vamos acá, mis evaluaciones, y vamos a encontrar que evidentemente, digamos en este caso tiene 4 evaluaciones asignadas, ¿sí? Vamos a ingresar a la primera. Acá, como se dan cuenta, digamos, está ya creado el riesgo. Acá lo que se está pidiendo es que nosotros podamos, o que la persona en este caso pueda evaluar. Acá en la parte superior van a ver un campo que dice tomar la evaluación, en la cual
el gestor o el evaluador va a poder visualizar un formulario de este tipo. Este formulario, digamos que ya está automatizado para que, dependiendo de las respuestas que dé, se pueda dar un análisis final o se pueda dar, digamos, un resultado final y se pueda empezar a determinar cuál va a ser esa probabilidad, ese impacto y esa prioridad de ese riesgo. En este caso, pues no lo voy a diligenciar, pero pues digamos que este formulario también es totalmente customizable, se puede, digamos, personalizar de acuerdo a las necesidades, requerimientos o los estándares que, digamos, tenga la organización para medir su riesgo. Digamos que esta parte era para mostrarles, digamos, todo este flujo de cuando se crea un riesgo. Digamos, esa parte es una de las más importantes porque es donde se evalúa, digamos, se le da un score o digamos, un puntaje. Como les mostraba anteriormente, digamos, en este ejemplo podemos ver, en este sí se puede ver, cómo al principio tenemos un riesgo en términos monetarios, ¿sí? En términos financieros, un inherente y como tenemos también un residual. Obviamente acá a través de unos controles que también ya les voy a mostrar, es que se genera, digamos, esta variación o este cambio. Posteriormente a esta evaluación, nosotros tenemos una etapa de respuesta, una etapa de revisión o validación, una etapa de monitoreo, digamos, del riesgo y una etapa de retiro del riesgo. Es cuando, evidentemente, el riesgo, digamos, de alguna manera ya no es, ya no va a poder suceder, digamos, ya se pudo dar un manejo para eliminarlo totalmente, ¿sí? Pero, digamos, este es el proceso que puede tener un riesgo. Ahora sí, como les mencionaba anteriormente, acá de una vez ya nosotros podemos empezar a ver, digamos, todo este tema de asociación de controles que ya pueden tener los riesgos. Digamos, este caso, ServiceNow ya pudo asociar, digamos, que a este tipo de riesgo se le pueden asignar estos controles. Esta herramienta, digamos, también es muy amigable con los gestores, con los analistas, porque permite a través de toda esta, digamos, inteligencia artificial poder asociar todos estos, tanto frameworks como statements o declaraciones, sus riesgos, cuáles son sus controles, sus indicadores. Entonces, en este caso, digamos, ella ya podría mirar que si ya tenía un antecedente de un control que servía para este tipo de riesgo, que servía para este tipo de ambiente, para este tipo de declaración, él de una vez se lo puede asociar y puede, digamos que ahorrarle al analista o puede facilitarle, digamos, su trabajo de análisis. En este caso, digamos, para términos prácticos del ejemplo, encontramos 31 controles o 31, digamos, planes que pueden ayudar a mitigar este riesgo. Entonces, esta es la parte como de creación del riesgo. Como les decía, acá se ve todo el flujo. Esto pues obviamente tiene unos campos, digamos, mucho más a detalle, información que se le puede ir diligenciando y que pues ya depende de la pertinencia que vea la organización. ¿Listo? Voy a cerrar un momentico acá. Bueno, y aquí voy a cambiar nuevamente el perfil administrador. Bueno, mientras va cargando, les muestro. Este era uno de los frameworks o categorías que, digamos, teníamos en un principio. Como pueden ver acá ya tenemos unos riesgos asociados, lo que yo les comentaba, digamos, la plataforma, la solución ya empieza a asociar todos esos riesgos, esos controles, él va automatizando, digamos, cómo se pueden compaginar o qué puede servir, digamos, para cada caso. En este caso, digamos, esta categoría ya tiene 6 riesgos asociados que van a estar ahí. Si nosotros podemos ingresar otro riesgo, digamos, de este tipo, el sistema ya va a determinar que puede pertenecer a esta categoría, entonces se lo va a asignar, asimismo también a su declaración. Y también podemos ver algo interesante. Felipe, qué pena. Tenemos 2 minuticos más para finalizar. Ok, Entonces, listo. para que concluyamos. Listo, vale, perfecto. Listo. Ya por último quería mostrarles, digamos, la biblioteca de eventos de riesgo. Obviamente no solamente es crear el riesgo, sino también va a haber una materialización de los riesgos. En esta materialización nosotros también vamos a poderlas crear, digamos, o poderlas visualizar mediante aquí. En este caso, esta es la biblioteca, digamos, de todos los riesgos. Acá nosotros podemos, digamos, también crear un nuevo riesgo. O podemos también trabajar sobre algunos de los que ya están creados. Este es el flujo, digamos, de la creación de un evento de riesgo, donde nosotros, digamos, lo creamos, le damos un nombre, empezamos a categorizarlo, también le añadimos cuál va a ser esa declaración, si es que no está automática, como les mencioné anteriormente, para posteriormente pasar a un análisis, una aprobación y finalmente cerrarlo o, digamos, solucionarlo, ¿sí? Este es como, digamos, el flujo de manera rápida de cómo es de cómo es un evento de riesgo. Y ya para ver uno creado, voy a mostrarles este rápidamente.
Digamos que este es un evento que ya llegó a su fin, un evento de riesgo que ya se le dio solución o que, digamos, de alguna manera ya se mitigó en su totalidad. Como les decía, es un evento que ya pasó por todos estos procesos, en su momento se diligenció y se le asignó a un evaluador, el cual pues le dio su respectiva gestión. Acá vemos todo lo que estuvo asociado, digamos, durante esa gestión, cuáles fueron los eventos como tal, cuáles fueron esos impactos, cuál fue ese riesgo como tal asociado que tuvo, hasta, digamos, también cuáles son esos controles, cuáles fueron esas tareas que se pudieron haber asignado o derivado, digamos, de este tipo de riesgo, cuáles son esos asuntos, cuáles son esos eventos o riesgos asociados, porque pueden también estar eventos asociados no directos, los aprobadores y, bueno, infinidad de datos más que nosotros podemos ver acá. Pues esta solución tiene muchas más cosas a detalle, en verdad es muy completa. Ya por temas de tiempo, pues solo se pudo mostrar, digamos, como lo más global posible, pero en verdad es una solución muy, muy amigable con el usuario. Sí, muchas gracias. Ahí digamos Gracias. que estamos abiertos a poder demostrar, digamos, toda la secuencia completa. Si para ustedes es de interés, podemos profundizar. Es solo que nos contacten al equipo comercial. Ahí, digamos, me pongo a disposición para poderlos atender en los requerimientos que ustedes tengan a partir de lo que viene aquí. Voy a compartir mis datos en el chat para que, por favor, si están interesados, pues simplemente estoy a la distancia, un correo electrónico, una llamada para poderlos atender. Y muchas gracias por la asistencia. Y ya, Juan, los dejo. Bueno, muchas gracias a Felipe y a Juan Alberto. Agradecerles por la participación activa, por las preguntas. Al correo registrado les haremos llegar el ebook con toda la información expuesta en el webinar, y ya Juan dice que ahí quedan sus datos por si tienen alguna necesidad con respecto a todos estos temas, y estamos prestos ahí a atenderlos. Entonces, nada, que tengan un feliz resto de día. Muchas gracias por la participación. A todos, a los expositores y a las personas que participaron del webinar. Perfecto, muchas gracias. Gracias a todos. Hasta Muchas luego. gracias y feliz día para todos. Gracias, hasta luego. Hasta luego, muchas gracias.